Bendiciones, ¿cómo están mis queridos amigos? Es un bello placer nuevamente compartir un video más con ustedes. Espero que este video les vaya a gustar. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos escuchado hace muchos tiempos que siempre hay debates de la iglesia, que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo, no que la mía, no que esto, que aquí, que allá. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó? Y pues como sabemos, muchos dicen que es la iglesia católica. ¿Por qué lo dicen eso? Por la antigüedad que tiene la iglesia católica. No lo vamos a ocultar también. Claro que sí, la iglesia católica es una de las iglesias más antiguas, pero ellos dicen ser la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Pero ahora vamos a ver cuándo realmente comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo comenzó en el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, cuando 120 hombres estaban esperando la promesa, la cual es el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos lo estaban esperando en el aposento alto. Ahí estaban los 120 hombres cuando se cumplió aquella profecía que dice en el libro de Joel. Joel dice que el Señor iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, que nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán y los ancianos soñarán, dice. Entonces ahí se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ahí comenzó la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros debemos de entender que antes que Jesucristo se fuera, Él preparó a 12 discípulos, la cual le podemos llamar sus 12 apóstoles. Él los preparó para que continuaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él los preparó. Ahora bien, la iglesia católica suele decir que es la iglesia católica apostólica. Cuando dice apostólica, entonces está basado según las enseñanzas de los apóstoles. Y las enseñanzas de los apóstoles es la misma enseñanza que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia dice ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque está basado en la doctrina de los apóstoles. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hicieron los apóstoles y qué es lo que no hicieron los apóstoles. La iglesia católica practica esto y dice: los apóstoles no rezaban el rosario a María. Ellos no rezaban ese rosario. Yo no sé si hay un capítulo, un versículo de la Biblia o cuántos haya. Yo no lo sé, pero yo no he encontrado en el Nuevo Testamento que los apóstoles rezaban a María. Uno, no le hacían culto a los muertos. Los apóstoles no hacían culto a los muertos. Y los católicos sí lo hacen. Otro punto, dice, no sacaban procesiones a los santos. ¿Dónde vamos a ver en la palabra de Dios cuando los apóstoles sacaban a procesiones a los santos? No, ellos no hacían esas grandes procesiones que hoy en día lo vemos. Solamente la iglesia católica lo hace. Otro dice, no creían en el escapulario. ¿Dónde vamos a ver en la Biblia que los apóstoles creían en el escapulario? Si estoy equivocado, ustedes pueden comentar
ahí y muéstrame el versículo, capítulo de la Biblia para que yo también aprenda. Pero hasta ahora yo no he encontrado, porque yo estoy más seguro que los apóstoles no practicaban esas cosas. No bautizaban bebés. Los apóstoles no bautizaban bebés. Pero la Iglesia Católica dice ser que sí, y hasta con la Biblia lo sacan a uno. Por ejemplo, cuando se convirtió Felipe, cuando se convirtió este, ¿cómo se llama este hombre? Cornelio. Dice que él y su familia se bautizaron. Él y su familia fueron salvos, dice. Fueron salvos, Cornelio y su familia. Felipe y su familia fueron bautizados, dice. Pero allí no dice si ellos tenían bebés. Entonces, esa doctrina está basada en una suposición. No es que la Biblia lo diga. Es que eso es la gran confusión que uno puede ver de ellos. Los apóstoles no creían en el purgatorio. Si nosotros llegamos a creer en el purgatorio, eso quiere decir que Jesucristo no hizo completo la obra en la cruz del Calvario. Porque solamente Jesucristo puede dar salvación. Solamente es Jesucristo. Después de la muerte ya nada hay. Solamente si hiciste bien las cosas, vas al lugar bueno. Y si no hiciste bien las cosas, vas al lugar de tormento. Y ahí nadie te puede sacar, nadie puede interceder por ti. Pero dicen que el purgatorio sí lo puede sacar. Cosa que no es cierto. Ellos no enseñaron esto. Los apóstoles no enseñaron esto. ¿Por qué no enseñaron estas cosas? Porque Jesucristo no enseñó. No usaban agua bendita. Los apóstoles no usaban agua bendita. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan, creo yo, que dijo, no tengo lo que pides, pero lo que tengo te doy? Y fue sanado aquel hombre. Entonces, ellos no dijeron, pues con agua bendita o con esto y con lo otro. Ellos no usaban esas cosas. Vamos a ver, no tenían a Pedro como papa. Ellos no tenían a Pedro como papa, que sea el más grande de ellos. No. Claro que sí, no vamos a negar de Pedro. Pedro fue un gran líder, fue un gran hombre determinado. Pero eso no quiere decir que a él le consultaban todas las cosas, qué hacer y qué no hacer. Incluso hasta mismo el apóstol Pablo reprendió a Pedro cuando Pedro estaba haciendo otras cosas. E incluso Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. O sea que era un hombre, sí, de liderazgo, sí, no podemos negar, sí. Pero los apóstoles no lo vieron como papa, no lo vieron que a él tenía que decirle todo, no. Cada quien hacía